Un cordial saludo, alumnos y alumnas del curso de Derecho Local y Regional. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes reflexiones sobre el concepto, ¿no?, del gobierno municipal en nuestro país y junto a ello otros temas de importancia que lo vamos a ir anunciando a lo largo de esta exposición. Vamos a partir señalando que el gobierno municipal es la acción de gobernar, que quiere decir mandar, dirigir. Por eso, quienes gobiernan mandan o dirigen tomando un conjunto de decisiones de carácter público, de interés público, ¿no? Pero, sin embargo, también hay que señalar que los gobiernos locales son los órganos locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades al que representa. También podemos señalar que es denominado gobierno local. Entonces, no confundamos, cuando hablemos indistintamente de derecho municipal o derecho del gobierno local. Esta denominación hace referencia, ¿no?, al conjunto de personas, o sea, autoridad local, a quienes se le atribuyen funciones de gobierno y administración, porque ejercen poder sobre un municipio, que es una unidad político-administrativa dentro de un Estado nacional, lo cual implica que dan normas, deciden sobre asuntos de carácter político, económico, social, de su jurisdicción. Sus elementos son el territorio, la población y la organización, o sea, el gobierno municipal, ¿no? Al respecto, los invito a leer el título preliminar, artículo primero de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972. Tal como se puede apreciar, la municipalidad ha atravesado diversas etapas, ¿cierto? Disculpen, vamos a retomar el tema. Otro tema importante dentro de esta segunda sesión es el origen del gobierno municipal en el Perú, ¿no? Y al respecto hay que partir señalando que recibe varias denominaciones el gobierno municipal. Por ejemplo, en España se denomina ayuntamiento, ¿no? Y también en México, alcaldía en Colombia, gobierno autónomo municipal en Bolivia y municipalidad en Chile, Perú, Costa Rica y Argentina, que como autoridad local es la encargada de administrar los intereses y el patrimonio de la ciudad por estar más cerca a los vecinos y sus problemas. Hay que señalar que en el Perú las municipalidades tienen su antecedente en el cabildo, ¿no?, instancia de administración local que fue creada durante el virreinato, que adquirió roles de gobierno al regular las actividades económicas y la vida cotidiana local. Para ello contaba con un alcalde elegido por periodos anuales, mientras que el cargo de regidor se obtenía por compra o herencia. Tal como se puede apreciar, la municipalidad en nuestro país ha venido atravesando diversas etapas de supresión, de restablecimiento, de cambios en la elección de sus órganos de gobierno y mecanismos de creación, ¿no? En la actualidad existen 1.855 municipalidades, ¿no es cierto? De ellos, 1.659 de nivel distrital y 196 de nivel provincial, que son gestionadas bajo un marco legal poco adecuado a su diversidad y complejidad. Acerca del origen, en el título preliminar, artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales distritales se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Sus principales autoridades emanan, por lo tanto, de una voluntad
popular conforme a la ley electoral correspondiente. Entre los antecedentes históricos de los municipios en el Perú, es otro tema que se enmarca dentro de esta sesión, tenemos que señalar de acuerdo a los periodos históricos que se ha dado en el Perú. Por ejemplo, en el mundo andino prehispánico, o sea, antes de la llegada de los españoles, en la sociedad incaica asumía el gobierno el primogénito, el hijo más hábil, o el inca elegía al sucesor entre los varones más aptos de su panaca. La panaca era el círculo social más cercano al gobernante, al rey, ¿no? Al inca. La forma de gobierno fue teocrática porque se creía en el dios Sol. Se gobernaba no por elección popular, sino porque los dioses así lo querían. A nivel popular, la antigüedad de las personas era clase y categoría. La mayoría de edad era condición fundamental para ser un curaca, para ser un gobernante, etc. En otra etapa de nuestra historia, en el virreinato, o sea, durante la colonia. Antes de invadir América, los españoles ya habían logrado importantes avances en el gobierno de sus ciudades. Por esa razón, desde primeros años de la colonia, el gobierno local o ayuntamiento se ejerció a través de los cabildos, que en momentos de apogeo llegó a desarrollar funciones de gobierno y administrativas de justicia. Hasta el siglo XVII, el régimen municipal se caracterizó por el predominio de los peninsulares en el control de los ayuntamientos, o sea, de los españoles en el control del ayuntamiento. Pero posteriormente, esta institución empezó a decaer a partir de la decisión de vender los cargos en lugar de elecciones tradicionales. De fines del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, surgió en América una especie de gobierno local mestizo, ya que los criollos empezaron a interesarse por la política. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles nacidos en el Perú y América. En la República, las acciones patrióticas y libertarias, años previos a la declaración de la independencia, se originaron en los cabildos. Prueba de ello es que la declaración de la independencia se decidió no por huida del virrey, sino por una histórica sesión del Cabildo en la ciudad de Lima, ¿no? Del año 1821, que votó a favor de la declaración de la independencia. Sin embargo, ¿no? En esta época republicana, ¿no? Tenemos que señalar una serie de etapas por lo que ha pasado el gobierno municipal. La primera etapa, el fuero edil fue suspendido por las normas bolivarianas para luego ser restablecido con la Constitución de 1828. En 1834 se promulgó una nueva Constitución que persistió en la tendencia reductiva de sus funciones municipales. En 1856 se restableció en parte el fuero de los gobiernos locales. En 1892 se promulgó una ley orgánica que estuvo vigente hasta 1984. En la segunda etapa, que va desde 1970 a 1980, ¿no? Durante el proceso de la reforma agraria, ya con el presidente militar Juan Velasco Alvarado, el gobierno local en las áreas rurales quedó rezagado, ya que los alcaldes nombrados desde Lima respondían al manejo del gobierno central y no a las perspectivas y problemas de los campesinos. La tercera etapa va ¿no? Desde 1981, de la primera elección de alcaldes y regidores. Con la Constitución Política de 1979 se dio pues un salto cualitativo respecto al tratamiento de las municipalidades, porque se les consideraba como órganos de gobierno local con autonomía económica y administrativa. Además, la administración municipal se ejercía por los consejos municipales. Los alcaldes y regidores tenían que ser elegidos mediante sufragio directo de los vecinos. Además, establecía las competencias municipales, haciendo mención de las rentas y bienes municipales con las facultades
de administrarlos, ¿no? Finalmente, promovía o promueve la participación de los vecinos en el desarrollo comunal y estableció un régimen especial para la ciudad de Lima. En 1981, como ya señalábamos, se promulgó la Ley Orgánica de Municipalidades, la 051, la cual desarrolla los mecanismos que la Constitución de 1979 establecía. Sin embargo, su vigencia fue breve. En 1984 se promulgó una nueva Ley Orgánica de Municipalidades, que fue la Ley 23853, que fue objeto de numerosas modificaciones posteriores. Puso énfasis en el aspecto político y por lo tanto permitió la participación democrática del pueblo no solo mediante las elecciones de sus autoridades, sino también mediante la institucionalización de la participación ciudadana. Finalmente vamos a señalar cuáles son los objetos de estudio del derecho ambiental. El objeto de estudio del derecho, del derecho municipal, pues también comparto el curso de Derecho Ambiental esto me lleva a confusión. Entonces, el objeto de estudio del derecho municipal en el contexto peruano es el fenómeno de la descentralización local a través de los gobiernos locales y su dinámica y organización, así como la sistematización de las normas jurídicas y los principios que las regulan. En cuanto a la organización política y administrativa de las municipalidades, considerándola desde su origen, evolución, la creación de acuerdo a sus distintas circunscripciones, la autonomía, así como la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, establecida de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. Al respecto, les insto a leer el artículo primero de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es todo por hoy y nos encontramos en la siguiente sesión.